Están ahí ver una imagen que hoy nos resulta muy extraña. Fuegos artificiales, bengalas, una grada repleta de una. Han pasado muchos años. Estamos en la temporada 91-92 y se enfrentaban un 4 de enero del año 92 Atlético de Madrid y Real Madrid. Derbi de la capital de España con un Atlético de Madrid que en casa, Juan Carlos Crespo, muy buenas, intentaba acabar con ciertos maleficios. ¿Qué tal, Adolfo? Partido que da para mucho, tiene mucho recuerdo, tiene muchas historias, mucho que contar. Como tú decías, cohetes, fuegos artificiales, bengalas, todavía no se habían prohibido, bancos de cemento corrido en el Vicente Calderón, Luis Aragonés, un montón de historia en este derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Ahí veían al técnico del Atlético de Madrid, a Luis Aragonés, el colegiado del partido, Miguel Ángel Marín López del colegio riojano. En el Real Madrid, Radomir Antić como técnico. Y las alineaciones de estos dos equipos que llegaban segundo el Atlético de Madrid, líder el Real Madrid a estas alturas de competición. A punto de arrancar el partido, el Real Madrid será quien ponga el balón en juego. A la derecha en sus imágenes el Atlético que jugaba con Abel, Toni, Donato, Solozábal, Juanito, Vizcaíno, Schuster, Pachi Ferreira, Futre y Manolo. El Real Madrid, Bullo, Hierro, Rocha, Chendo, Villarroya, Sanchís, Milla, Michel, Aldana, Hagi y Emilio Butragueño. Empezaba a rodar el balón y, como decíamos, Juan Carlos, el Real Madrid era líder de la competición. Bueno, era líder y a pesar de que estamos todavía en un momento en la jornada 16, en la prensa se daba este partido como decisivo. El Real Madrid tenía una ventaja que empezaba a ser ya muy importante sobre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Recordemos, liga de 2 puntos por victoria, 1 punto por empate. Y efectivamente era tanto como despegarse, definitivamente es mucho decir, pero era despegarse de una manera muy rotunda. Ha recuperado Toni esa pelota para el Atlético de Madrid. Solozábal metiendo el largo para Paulo Futre. Ha cabeceado el portugués, aprovechando la internada de Toni por ese carril izquierdo. Chendo al final ha metido la pierna. Y el balón que acaba en saque de esquina. El Atlético de Madrid que empieza o intenta empezar mordiendo. Una alineación, la de Luis Aragonés, con mucho músculo atrás, con jugadores de perfil defensivo como Tomás, Solozábal, Ferreira, Juanito, Toni. Incluso 2 centrocampistas trabajadores, Vizcaíno y Donato, junto a Schuster. Cuidado el córner, la pelota en la frontal. Vizcaíno marca Atlético de Madrid. Minuto 1 de juego. Se adelantan los rojiblancos. Alegría de Jesús Gil y Gil. 1-0, Juan Vizcaíno. Y te iba a decir justo que Manolo y Futre para ponerle peligro al derbi, para buscar este tipo de acciones. Una acción a balón parado prácticamente, rechace, segunda jugada y el disparo espectacular. Marca de la casa Juan Vizcaíno con una de sus virtudes, ¿no? La de pegarle muy duro a la pelota y también tener esa capacidad de ser oportunista, ¿no? Llegar a las zonas de rechace y saber aprovecharlo. El balón pasa por entre las piernas de Manolo, que está en posición correcta. Le habilita, me parece que es Ricardo Rocha, que está saliendo. Y bueno, 1-0. Así que el Atlético de Madrid a tomarse un respiro, porque ya digo que la situación era 27 puntos el Real Madrid, 21 el Atlético de Madrid, 20 el Barcelona. Insisto, 2 puntos por victoria, 1 punto por empate todavía en este momento de la historia de la Liga. Extraña forma de arrancar el derbi con ese tanto tempranero conseguido por Vizcaíno. El Real Madrid que intentaba dar la réplica. Bert Schuster va a perder el balón en el futbolista germano. Pelota que se va a llevar Michel. Michel que no está ahora afinado en ese desplazamiento, aunque pudo controlar el balón George Hagi. Termina perdiéndolo el rumano, que ha sido objeto de falta. Le enganchó Manolo. Por seguir contando un poco cómo eran los equipos en el Real Madrid, ya has dado tu alineación. Bullo, tantos años en la portería. Digamos que se apunta ya un poco el declive o el final de la quinta del buitre. Una defensa de 4 muy marcada, con Chendo, Rocha, Sanchís y Villarroya. Fernando Hierro en el centro del campo. A Radomir Antić siempre le pareció que la posición ideal de Fernando Hierro era en el centro del campo. Junto a Milla, a Luis Milla, recordarán los más veteranos la polémica marcha de Milla del Barcelona al Real Madrid como medio centro. Jica, Hagi, Michel y Buitre y Aldana arriba. Hasta que va a lanzar George Hagi. El rumano, y ven cómo se notaba el frío, ¿no? En la respiración de George Hagi. Estamos a principios de enero. Vuelta después de el mínimo parón navideño de los dos equipos a la competición. La pelota que sale abierta hacia el lado izquierdo, Villarroya.
Entró Villarroya, ha llegado rapidísimo Tomás Reñones para meterse de por medio, mandar la pelota a saque de esquina. Bueno, poco a poco iremos contando historias, pero la verdad es que el derbi no da respiro, no da tregua. Ha tenido ese arranque un tanto particular, con un gol que llegó muy pronto y el Real Madrid automáticamente se vio espoleado por ese tanto, con la necesidad de reaccionar. Luis Aragonés ajustando detalles, ajustando posiciones. El Real Madrid que saca en corto, Kagi, que al final es quien ha metido el centro, la pelota que ha caído lejos del área. Termina de haber un control claro del esférico y al final lo que sí había era posición de fuera de juego del futbolista del Real Madrid. Se había quedado ahí adelantado Luis Milla. Estábamos comentando, Adolfo, el arranque de temporada extraordinario del Real Madrid. Cuando se habla de los récords que bate o que ha batido el Barcelona de Tito Vilanova, de que si 12 en la jornada 12, en la jornada 14, el mejor arranque de la historia, bueno, es precisamente sobre este Real Madrid, un Real Madrid que no presenta la alineación más brillante, pero que era muy compacto, muy sólido, un equipo muy fiable, muy eficaz, pero en el que pasaban cosas. Se discutía el juego del equipo, se discutía la brillantez del juego del Real Madrid, y por ahí se había producido ya un movimiento raro en el staff técnico. Ramón Mendoza había contratado a un ex entrenador, Leo Benaker, como secretario técnico del Real Madrid, de manera que había esa extraña bicefalia en la que Benaker era el jefe de Radomir Antic, era el jefe del entrenador, y luego acabó teniendo consecuencias funestas para el Real Madrid. Rara, una situación muy particular la que estaba viviendo en el banquillo del Real Madrid, pero los resultados eran buenos. Impecables. Arranca con la pelota ya metiéndose en terreno del Atlético de Madrid. Jugaba ahí ese balón que terminó perdiendo Manolo Sanchís. La pelota salió por la banda, Echendo, y va a jugar desde ese lateral. El capitán del Real Madrid, se aproxima a Luis Milla, Echendo, que al final saca más el largo hacia ese intento de desmarque que había realizado Emilio Butragueño. Habrá saque de esquina. Apretando el Real Madrid, buscando el gol del empate. Ahora Juanito, que había basculado ahí hacia la banda. A la izquierda, por cierto, donde estaba metido Solozábal en este esquema defensivo. Vamos a ver qué ocurre en el córner. Fernando Hierro, Butragueño. Ambos esperando ahí el centro desde la esquina, muy pendientes de mantener ahí el orden defensivo los jugadores rojiblancos. Veíamos los gritos, las consignas también que estaba ahí dando Juanito. Prolongación para que la pelota quede suelta. Villarroya, Butragueño, que no sé si buscaba el remate de espaldas o el control. Al final ni lo uno ni lo otro contra Atlética. Futre con movimientos y regates, marca de la casa, terminó perdiendo el esférico. Solo por cómo ruge el Manzanares ya se entiende lo que era Futre en el Atlético de Madrid en esta época. Sigo con la historia. Comentaba esa situación rara, extraña en el Real Madrid con la bicefalia técnica que había impuesto Ramón Mendoza. En el Atlético de Madrid la rareza era la inversa. Jesús Gil, desde su llegada en el 86, si no recuerdo mal, al Atlético de Madrid, no se había caracterizado por la paciencia con los entrenadores. Llegó a tener hasta 5 en una misma temporada. Bueno, esta es la primera temporada con Luis Aragonés en la que mantiene a un único entrenador de principio a fin de la campaña, y comentaremos durante el partido que los resultados fueron francamente buenos. No le fue nada mal al Atlético de Madrid, igual que no le estaba yendo nada mal en este derbi. Centro de Hagi, un tanto forzado, bueno el control, disparo al larguero. Zurdazo que se estrella en el travesaño. Esa oportunidad para Adolfo Aldana, que al final se ha encontrado ahí con el travesaño, muy cerca el Real Madrid de conseguir el empate. Emilio Butragueño se le va un poco el balón, lo aprovecha Juanito. Al final Abel Resino pone tranquilidad. Buena incursión de Jika Hagi por la banda. El trayazo que llega a desviar, yo creo, Abel Resino al larguero. Y ya estamos viendo un poco las características de este Real Madrid, sólido, compacto, muy fiable prácticamente en todas las líneas, aunque quizá, bueno, insisto, podía tener algo más de brillantez en otras épocas, pero un equipo muy difícil de doblegar, y lo estamos viendo a pesar de ese gol recibido en el minuto 1. Hemos visto en la repetición como en efecto Abel Resino toca el balón y al final se va al larguero. Y ojo, Schuster a los mandos. Schuster ahí buscó
El apoyo en corto. Un balón que al final termina cayendo en pies de Tomás Reñones. Por delante de él también escorándose a la derecha. Vemos que aparece de vez en cuando Pachi Ferreira. Aunque la verdad es que la tendencia del Atlético de Madrid, más que nada por el potencial, por las condiciones de los futbolistas, de gran parte de los futbolistas que tenía, era hacerse muy fuertes por dentro. Un equipo, un 11 en este caso muy físico. Falta sobre Futre. Sí, fíjate, el plan de Luis Aragonés empieza a quedar claro. Jugadores de muchísimo trabajo, lo que comentábamos antes, todos buscando a Schuster en la fase de construcción de juego, y Schuster tratando de encontrar a Futre y a Manolo con balones largos para sorprender, ahora con el marcador a favor, para sorprender sobre todo a la contra. Le cae encima siendo a Futre. No quería controlar Futre, pero echando, no se lo permite, cometiendo falta. Entrando lo que era una de sus principales virtudes. Un gran desplazamiento de balón, y esta es la oportunidad de Aldana y la gran intervención de Abel Resino. Es un paradón. Y la falta, no tengo duda de que, bueno, no sé, hay grandes lanzadores, pero parece ideal para Bernardo Schuster. Estaba sangrando Paulo Futre, que necesitaba al final las asistencias del médico del Atlético de Madrid para poder continuar. Albert Schuster situado junto al balón, aunque veíamos que también se aproximaba Juanito, distinto tipo de lanzador, pero también un cualificado futbolista a la hora de buscar el gol en faltas de este estilo. Y Vizcaíno, otro jugador, ya lo hemos visto, con un disparo tremendo. Y hasta Donato, ese cántico que viene a subrayar la rivalidad entre Mitchell y el Atlético de Madrid, y que se ha prolongado casi durante décadas. Schuster con el balón. Ahí vemos a ver Schuster apenas a un par de metros de la pelota. El futbolista alemán preparado para buscar la portería defendida en el Real Madrid por Paco Bullo. Mitchell, Hierro, Aldana, Sanchís, Chendo en la barrera. Schuster. Alguien ha desviado ese esférico. Dice el árbitro que no. Vamos a ver, porque parece que al final termina rectificando. Y en línea le advierte que sí, que hay saque de esquina. Vemos el lanzamiento de Albert Schuster. Esta quizás es una perspectiva mejor. Sale de la barrera Chendo. Y es el que ejerce ahí de pantalla. De nuevo Schuster. Prolongación de cabeza ahí en los límites del área pequeña. Bien resuelta en defensa por parte del Real Madrid. Butragueño se había quedado descolgado. Era el hombre más avanzado del Real Madrid. Buena pelota para Jika Hagi. Hagi, Tomás Reñones. Tomás que termina derribando a Hagi. Protesta Hagi. Tomás dice que piscina. Contraataque del Real Madrid, frenado en seco por Tomás. Tomás es un defensa de oficio, a veces incluso cierta dureza. Esta jugada es de oficio. Es meter cuerpo para... Bueno, al final Hagi ha sacado la falta, pero meter cuerpo para interrumpir la jugada. A ver, porque el juego vuelve a estar parado. El colegiado Miguel Ángel Marín López. El riojano ya ha detenido el partido. Me parece que la pelota finalmente va a ser para los blancos en saque de esquina. Aldana, que ya ha generado peligro ahí, era quien se preparaba para esperar el centro. Un balón que no le ha llegado. Ahora ahí las prisas por impedir un robo del Atlético de Madrid, que al final han llevado a que Chendo mandara la pelota muy larga. Lo que ha terminado sacando Schuster es posición de fuera de juego. Se quedó ahí enganchado el futbolista del Real Madrid. Sigue ganando el Atlético. Lo hace desde el minuto 1 con el tanto de Juan Vizcaíno. Fernando Hierro. Hagi. Hagi hacia Butragueño. Abel, que con sangre fría ha esperado a que la pelota le cayera a las manos. Butragueño parece que intentaba el regate de pelea a Mazurkiewicz, ¿no? Amagar, irse él por la derecha del portero y que el balón fuera a la izquierda. Pero Abel estuvo como tenía que estar, pendiente del balón más que del amago. Está entrando cada vez más en juego Jika Hagi, participando mucho del fútbol del Real Madrid. Robert Schuster se deja la pelota atrás, pero tiene ahí un buen escudero para recuperar el esférico. Sí, Juan Vizcaíno, el trabajo que está haciendo alrededor de Albert Schuster es absolutamente tremendo. Solozábal, que ha recibido la falta, y Schuster otra vez a los mandos cada vez que hay una pelota parada. La entrada es fea, ¿eh?
Muy tardía y sin posibilidades de llegar a la pelota. Falta clarísima. Schuster que desde el círculo central quiere distribuir el fútbol del Atlético de Madrid. Ha habido una mano. Y paró la pelota con el brazo el jugador del Real Madrid. Vemos volver a su posición a Villarroya. Schuster, ¿quién juega? Schuster, Adolfo, ya no es ningún niño, 32 años en este momento de su carrera. Ya no tiene las condiciones físicas, pues cuando le vimos con Alemania en el 80, han pasado 12 años desde entonces, pero sigue teniendo una clase tremenda. Ha adaptado su juego a su nuevo físico, los desplazamientos en carrera son más cortos, pero el manejo de balón es un espectáculo. Que viene sacando ahora la pelota Ricardo Rocha, interceptó y luego buscó con la cabeza levantada ahí un apoyo en medio campo. Hierro. Sanchís con Chendo. Ya veíamos bascular a Juan Vizcaíno, pendiente de echar una mano allá donde hiciera falta en el medio campo del Atlético de Madrid. Tony. Solozábal. La pelota de Solozábal, moviendo el balón hacia Pachi Ferreira. Manolo. El delantero apoyándose en corto en Schuster. Donato. Manolo. Ha ido al choque Villarroya, bordeando la falta. El colegiado esta vez no ha pitado nada. Pachi Ferreira. No salió el esférico, lo impide Tomás. Continúa Pachi Ferreira. Ha parado ya el juego el árbitro. Ha terminado marcando un juego peligroso. Entró ahí por la pierna en alto un jugador del Real Madrid. Y esta es la acción anterior en la que no hubo nada. Villarroya se lleva la pelota. Pasa en falso también el jugador rojiblanco. La jugada se estaba endureciendo. A cada falta los jugadores guardaban un agravio. Sobre la siguiente patada se daba una mayor. Y al final, bueno, el árbitro no ha tenido más remedio que cortar. Y casi menos mal que lo ha hecho, ¿no? Estábamos hablando de las plantillas, Adolfo. En el Real Madrid todavía está Hugo Sánchez. Jugó muy poco ese año. Tengo por aquí las notas, jugó 8 partidos nada más y marcó 2 goles. 32, 33 años Hugo Sánchez. Un poco en el declive de su carrera. Sería protagonista de una bronca formidable con el Real Madrid a final de temporada por la rescisión de su contrato. Y básicamente la gran bronca era porque Hugo tenía firmado un partido homenaje en el Bernabéu. Rafa Gordillo preparándose o calentando. Con 35 años Rafa Gordillo. Y Ramón Mendoza no estaba muy por la labor a estas alturas de su carrera de organizarle un partido homenaje a Hugo Sánchez. Y la otra gran estrella, el otro jugador que falta en el Real Madrid es Robert Prosinecki. Cuando digo estrella lo digo con mayúsculas. Prosinecki es fichaje de ese año del Real Madrid. Es un jugador de una categoría inmensa en el Estrella Roja. Y el Madrid ha hecho... Se está calentando el partido. Y el Madrid ha hecho incluso casi algún disparate por controlar a Robert Prosinecki. Sin embargo, llegó, se lesionó y prácticamente se pasó su primera temporada con el Real Madrid en blanco. Se desentiende de la pelota Mitchell, va ahí a cargar a Tony, la falta es muy evidente. El caso de Robert Prosinecki, aparte de acaparar muchas páginas de los diarios deportivos, fue un auténtico reto médico. Sí. Supuso un dilema porque nunca se llegó a saber cuál era el problema muscular real o qué era lo que generaba las constantes roturas musculares de Robert Prosinecki, algo que la verdad le machacó su carrera. Bueno, aparentemente una rotura muscular seria en el muslo. Esa rotura nunca terminó de soldar bien y, como tú bien dices, entre eso, que el periodo de adaptación, Prosinecki llegó muy joven, con 21 22 años a la Liga Española. El periodo de adaptación prácticamente no pudo hacerlo. La exigencia de un Real Madrid, además en años convulsos. El Barcelona venía de ganar el año anterior a este, una liga con una superioridad casi abrumadora, y luego vendrían, podemos decirlo ya, esta temporada y la siguiente, las 2 ligas de Tenerife. No era... Cuidado. Manolo metiendo la pelota, esta vez muy lejos el balón de Paulo Futre. Decía, no era el mejor ambiente para que Prosinecki se adaptara al Real Madrid. Pero sobre todo, como tú bien dices, las lesiones eran un tormento constante en un jugador que, insisto, cuando lo fichó Ramón Mendoza, cuando lo fichó el Real Madrid,
iba para grande, iba para ser un jugador de grandísimo nivel. El encuentro controlado en el marcador por el Atlético de Madrid. Es que en cuanto a dominio es cierto que el Real Madrid parecía tener más la pelota, pero poco a poco, sobre todo con mayor presencia de Bernd Schuster en medio campo, el Atlético encontraba un poco de respiro. Personajes ilustres en el palco y evidentemente también el presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil Gil. Con su mujer a su derecha, y delante veíamos a Inocencio Arias. Miembro destacado de la diplomacia española y en alguna etapa dirigente del Real Madrid, y desde luego siempre seguidor apasionado del Real Madrid. Y antes veíamos en el banquillo a Radomir Antici, a su ayudante, otro histórico de la Casa Blanca, Ramón Moreno Grosso. Donato, el hispano-brasileño, buscando soluciones. Buen balón de Donato, ahora hacia Manolo. Futre cayendo en el lado derecho, se va con facilidad de los defensores del Real Madrid. Primero eludió a Ricardo Rocha, cuando ya se escapaba le han tenido que frenar en falta. Futre, que desequilibra con su capacidad para el regata y deja clavado al brasileño Rocha. Luego es Fernando Hierro quien no se anda con sutilezas para derribar ahí al jugador portugués. Villarroya, George Hagi. Robó en medio campo Juan Vizcaíno, Bernd Schuster. Futre que logra ahí escaparse de Villarroya. La pelota no sale, levanta la cabeza, mete el centro. Futre muy cerrado. Bullo. Hay una frase de la época, de unos años, cuidado, una frase de unos años antes, error de Mitchell. En el Real Madrid se le atribuye a Hugo Sánchez de hay que ganar este partido por lo civil o por lo penal, o por lo civil o por lo criminal. Creo que decía, bueno, es un poco la sensación con Futre. Hay que pararle por las buenas o por las otras. Lo hemos visto en ese regate magnífico, un jugador con una cintura y con una técnica extraordinarias. Y después de la salida del primer regate a Ricardo Rocha, volaban tacos ya para pararle. Es un fútbol, digamos que también más físico, más de pierna dura que quizá el que estamos acostumbrados a ver ahora, lo cual es de agradecer, digo, que haya evolucionado el fútbol en esa dirección. No era una falta fuerte ahora la de Luis Milla sobre Juan Vizcaíno. Atención a ese balón, el despeje de Villarroya, que al final es un remate, saca la pelota a Bullo en una exhibición de reflejos increíble. Y el Atlético de Madrid ha estado a punto de lograr el segundo. Villarroya despeja y lo que hace es rematar hacia su marco, pega luego en Villarroya la pelota que está ahí en los dominios de Manolo, que remata, aunque Bullo llega a rozarlo justo para ceder el córner. La parada era dificilísima, ¿eh? Saque de esquina para el Atlético de Madrid. Ricardo Rocha vigilando a Manolo. Juanito y Donato, dos buenos rematadores de cabeza. Otra vez la misma acción que hiciera hace unos minutos el Atlético. El toque en el primer palo de Solozábal. El cabezazo de Juanito y un defensor del Real Madrid que vuelve a ceder el saque de esquina. Bueno, esa costumbre de poner un defensor en cada palo que poco a poco se va perdiendo y que sin embargo ahí estamos viendo como en ocasiones se demuestra decisiva. En este caso Chendo, que llega justo con la rodilla para evitar el gol. Buenos momentos del Atlético de Madrid, que ahora sí está asfixiando al Real Madrid en su área. Disparo que sale rebotado. Otra vez siempre atentos ahí los jugadores del Atlético de Madrid, con Juan Vizcaíno como gran especialista para, bueno, ejercer un poco de escoba, ¿no? Llevarse todo balón que quedara por ahí suelto y sacar partido. Sí, al Atlético no le disgusta nada esa manera. Ahí está Luis Aragonés, antes veíamos a Jesús Gil. No le disgusta nada esa manera de lanzar los corners. Ahora controla la defensa de Madrid. Con un balón al área y abriendo hacia segunda jugada, hacia los Donato, Vizcaíno, etcétera, que puedan incorporarse. El partido estaba cambiando. El Atlético de Madrid viviendo una buena fase. Si no tanto de juego, sí por lo menos de presencia en el área rival. Y llegando con mucho peligro. Hagi le esconde ahí el esférico a Manolo. Se apoya en Hierro. Lento de movimientos el Real Madrid, con poca velocidad. Siendo que combinó con Adolfo Aldana, que ahora fue a buscar la pelota en esa banda derecha. Una jugada que termina muriendo en manos de Abel Resino. El Atlético de Madrid está también ahogando mucho la línea de creación, la fase de creación
del Real Madrid, a base de meter jugadores con mucho recorrido, con mucha fuerza y jugadores muy intensos. Y sin duda eso no está permitiendo que el Real Madrid desarrolle un gran juego, aunque bueno, como anticipábamos antes y luego abundaremos en ello, al Real Madrid de Radomir Antic siempre no, desde dentro del propio club se le criticaba eso, que no daba espectáculo, que hacía un fútbol más práctico que bonito. Ya estamos viendo que las cesiones al portero todavía no se habían prohibido. Sacó muy rápido además Abel hacia Toni, otra falta dura, ahora sí que se ha empleado con exceso de contundencia Luis Milla. Un achendo, pero me pareció que era Milla quien ahora se emparejaba, sí, en efecto con Toni, al que derriba. El partido, como destacaba anteriormente Juan Carlos Crespo, empezaba a mostrar ya algunas fases de dureza, de entradas que quizá en algún caso hubieran merecido la amonestación. Hasta el momento Miguel Ángel Marín López no había enseñado ninguna cartulina. Luis Aragonés imperturbable ahí, con los ojos fijos en todo lo que estaba ocurriendo en el césped del Calderón, y lo que estaba ocurriendo era bueno para su equipo, que ganaba desde el minuto 1. Hagi. Estamos viendo, no en este caso, pero le estamos viendo buenos detalles y buena prestación a Jika Hagi, otro jugador que tampoco tuvo suerte en su paso por el Real Madrid y que había demostrado y que demostró durante toda su carrera una clase descomunal. Villarroya, Fernando Hierro. Hierro tenía cerca a Milla, pero prefiere jugar con Aldana. Aldana ha visto la subida por la banda de Chendo, el murciano que llega casi hasta la altura de la línea de fondo. Centro pasado de Chendo. Villarroya, el otro lateral, es quien aparece para equivocarse con ese intento de centro que al final no ha llevado ningún peligro. Se fue la pelota en la grada del Calderón. Bueno, y no hemos comentado las ausencias sobre lo habitual en los dos equipos en la época. En el Real Madrid era prácticamente titular indiscutible Luis Enrique, que no está en el partido. Y en el Atlético de Madrid también en la delantera Gabi Moya, que tampoco está. En este caso yo creo que más bien por planteamiento, por decisión táctica de Luis Aragonés, que quería un partido más o menos como el que está viendo. 3 jugadores ahí lo ven guardando el centro de la zaga, 2 laterales que ayudan mucho en defensa, pero que además ofrecen salida en algún momento al contragolpe. Schuster a los mandos, bien escoltado por Donato y por Vizcaíno, y arriba 2 que la pueden armar en cualquier contragolpe, en jugadas a balón parado, etcétera, que son Futre y Manolo. Ahora le complicó Roberto Solozábal a Abel Resino, pero tuvo tiempo para llegar a la pelota. Firme atrás y con peligro en los hombres de arriba, tanto en Futre como en Manolo. Bueno, como decía Juan Carlos, ideas muy claras en el Atlético de Madrid. El Real Madrid, que estaba un tanto encallado en el partido, sin saber muy bien por dónde buscarle las debilidades al conjunto colchonero. Abel jugando hacia el lado izquierdo, hacia la demarcación que en este partido ocupaba Roberto Solozábal. En esa perspectiva donde se puede ver bien el esquema de cada uno de los dos equipos, cómo estaban plantados en el campo. Pachi Ferreira y Villarroya. El Real Madrid estaba intentando ser ambicioso, estaba intentando salir a buscar al Atlético de Madrid, evidentemente obligado por el resultado, pero no se descomponía el equipo de Luis Aragonés. Radomir Antic viviendo una temporada que para él iba a ser amarga, pero bueno, en este estadio llegarían momentos mejores, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, yo creo que los mejores de su carrera. Solo que en este caso sentado en el otro banquillo, no en el del visitante, sino en el del local. Falta que pita Marín López y advertencia a Jika Hagi. Hagi, apodado Maradona del Este, ¿no? Entre de los Cárpatos. De los Cárpatos. La verdad es que si de Hagi hacemos un compendio de grandes momentos, de grandes jugadas, de grandes goles, lo que obtenemos es muchos quilates de fútbol. Fíjate, Adolfo, estamos viendo todavía, es un momento yo creo que de bastante indefinición en el fútbol español. El Real Madrid viene de unos años en los que jugó el fútbol extraordinariamente bien con la quinta del buitre,
más o menos la quinta se está acabando y este estilo de juego tan rocoso, tan duro, de tanto músculo, se daba mucho. Justo coincide con la revolución que ya ha iniciado Cruyff en el Barcelona, en el que se busca otra cosa, en el que se busca algo más parecido a lo que ha desarrollado el Barcelona pues en 2 décadas a partir de Cruyff, de fútbol de más toque y demás, y que se ha contagiado al resto del fútbol español. Si Gika Hagi hubiera entrado con las mismas condiciones que tenía en un fútbol más parecido al del siglo XXI, al de la final de la primera década del siglo XXI, yo creo que hubiéramos visto un jugador mejor que el que vimos durante su paso por la Liga Española. Lo cierto es que en este partido casi chirriaba un poco, ¿no? Un partido que estaba yendo más a lo físico que a lo técnico. Hagi no terminaba de encontrarse a gusto. Si lo estaba el Atlético de Madrid. Pero además, bueno, incluso en acciones como esta, ¿no? Donde la fortuna ha sonreído a Juan Vizcaíno después de rebotar el balón en el colegiado. El Atlético con el gol inicial había ganado mucho en confianza. Sí, por seguir contando historias que quizás los espectadores más jóvenes puedan no los hayan vivido y puedan agradecer. Luis Aragonés ha quedado en la historia del fútbol español como el hombre que inventó o que consolidó o que llevó el tiki-taka a la selección española, el juego de toque que le valió para conquistar la Eurocopa con la selección española. Sin embargo, en su etapa en clubes siempre fue considerado un maestro del contragolpe, un maestro de equipos que se cerraban muy bien, que concedían muy pocos goles y que salían como verdaderos diablos. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid estamos viendo a Futre casi siempre caído a la banda derecha. Bueno, esa fue idea de Luis Aragonés. Futre, zurdo, solía jugar por la izquierda. Luis Aragonés lo cambió de banda para hacer algo que entonces no se veía tanto, que era buscar la diagonal y que llegara al área a pie cambiado para tener posibilidad de remate con la pierna buena. Innovaciones y mejoras iba introduciendo el sabio. Falta ahora de Ricardo Rocha sobre Futre. Se cargó por detrás, derribó al jugador portugués. Va sacando ya el Atlético de Madrid, recuperan los blancos. El balón que va a superar a Javi, pero luego también se ha equivocado ahí Pachi Ferreira, que pasó de largo. Pachi Ferreira, que una vez que había perdido la pelota no quería permitir que Hagi siguiera avanzando. Falta sobre el rumano. Y junto a Luis Aragonés, en primer término, otro histórico del Atlético de Madrid, Selín Santos Ovejero, que se hizo cargo en numerosas ocasiones del banquillo del Atlético de Madrid en los años de Jesús Gil, en esos periodos de interinidad que se abrían frecuentemente entre entrenador y entrenador. El prototipo de hombre de club, ¿no? de técnico, evidentemente en su momento futbolista, conocedor del club y recambio para esos momentos de dificultad. Intentaba ahí meter el pase sin encontrar el espacio. Adolfo Aldana había visto el movimiento de Emilio Butragueño. El Atlético se estira, es cierto que con pocos efectivos. Futre y Manolo ahí como puntas de lanza de ese contraataque que al final termina desbaratando Manolo Sánchez. Aquí se ve bien lo que decíamos, la intención. En cuanto que hay un balón más o menos claro, pues rápidamente se lo hacen llegar a Futre y a Manolo, que salgan como cohetes. Manolo, muy buen goleador. Y ese es el arma fundamental del Atlético de Madrid con el marcador a favor, que es como está. Insisto, ante un Real Madrid brutal esta temporada, un Real Madrid que llega a esta jornada número 15 con 12 victorias, 3 empates y ninguna derrota. Aldana, cuando han querido ya girarse, se lanzó con todo a buscar esa pelota. Solozábal, saque de banda. Y Adolfo Aldana intenta girarse, es cierto que muy lento de movimientos, y Solozábal entra con mucha fuerza. Este partido arbitrado con la sensibilidad de 2013 llevaba ya unas pocas tarjetas. Saque de banda buscando a Aldana. Schuster se equivoca, está a punto de caerle la pelota a Butragueño. Reaccionó muy bien Pachi Ferreira. Futre, no era fácil bajar esa pelota, la ha conseguido el portugués. No solo eso, se marcha Futre. Futre acelera y quería ya buscar el pase definitivo a Manolo. Sanchís se lleva el balón. Se lleva el balón y muestra lo que durante mucho tiempo fue en el Real Madrid. Un futbolista con unas condiciones técnicas privilegiadas. Fíjate, esto va en gustos. No digo ni que sea mejor ni peor, pero de los centrales que yo recuerdo haber visto a lo largo de mi vida, que más me han gustado. Jugador con una colocación excelente,
con una capacidad de liderazgo más que importante y sobre todo un jugador que cuando tenía la pelota era casi imposible quitársela. Ahí vemos la acción, es en la cara donde golpea el balón a Bernd Schuster. La sensación de que le sorprende y está a punto de quedar el balón en los pies de Butragueño. Y de cometer incluso penalti, porque bueno, no estaba tan lejos la mano y colocarla en posición extraña. Una falta más. El terreno de juego, como están viendo, además estaba bastante pesado, cada vez estaba más irregular. La falta cometida por Mitchell, ahora sobre Juanito. Empezaba a haber pequeñas guerras de guerrillas también dentro del partido. Sí, se van acumulando agravios. Y la que te he dado por la que le has dado tú al otro y por la que te voy a dar después. Juego de nuevo detenido. Marín López, que tenía mucho que intentar tranquilizar entre los dos equipos. Debía templar el ánimo tanto del Atlético de Madrid como del Real Madrid. Y a ver que aprovechaba para conversar con Pachi Ferreira. Bonito todavía tendido en el suelo y la afición del Atlético de Madrid que seguía profesándole un enorme cariño a Mitchell. Mitchell había sido estandarte del Real Madrid, pero antes siempre se habló mucho de una supuesta prueba o de una prueba con el Atlético de Madrid, una cierta vinculación que no se terminó de llevar a cabo. Al final Mitchell acabó en la cantera del Real Madrid y ha sido durante muchísimos años evidentemente estandarte del Real Madrid y por tanto enemigo íntimo de la hinchada del Atlético de Madrid. Al final muchas situaciones de vuelta, ¿no? Incluso el propio Hugo Sánchez, del que hablabas antes, circunstancias distintas había tenido también ese trayecto. Otro jugador que está en este momento en la plantilla del Real Madrid, Paco Llorente, sobrino de Paco Gento, hermano de Llorente, del defensa que jugó en el Real Madrid, criado en la cantera del Atlético de Madrid, jugador ilusionante, un extremo que durante algún tiempo hizo pensar a los atléticos que habían encontrado su Emilio Butragueño, su joya de la cantera, y que se fue por una cantidad elevada, creo recordar que 50 millones de la época del Atlético de Madrid al Real Madrid. Ya. El balón al espacio de Manolo con mucha intención, se queda mirando al asistente Paulo Futre. Pensaba que estaba metido en posición de fuera de juego. Era por lo menos dudosa ahí la situación de Futre. Schuster. Excelente ahora el balón de Schuster con la pierna izquierda de primeras para Toni. Toni Solozábal. Roberto Solozábal, Juan Vizcaíno, Schuster. Ahora trenza una buena acción de ataque en Atlético de Madrid. Manolo, gran balón para Futre. Este deja a Schuster en la frontal. Schuster que se prepara el disparo con la derecha. Le salió muy tibio, muy blando al centro de la portería. En todo caso, muy buena jugada de ese triángulo mágico del Atlético de Madrid. Esos tres jugadores a los que encomienda Luis Aragonés la creación en el equipo. Schuster, Manolo y Futre, combinando los tres, intentando buscar espacios. Y como tú bien dices, lo peor, la resolución de la jugada, el tiro de Schuster demasiado blando. Sanchís, Chendo, Mitchell, Hagi. Va a perder la pelota ante Pachi Ferreira. Una nueva contra del Atlético de Madrid, pero una contra que queda frenada porque se le quedó el balón atrás a Manolo. Futre. Ahí primero Rocha, luego Villarroya. Intentan escalonarse los defensores del Real Madrid, sabedores del talento de Paulo Futre. Aldana, Butragueño, entró ahí durísimo Solozábal, por fortuna para Butragueño ahí, Solozábal no encontró la pierna del jugador del Real Madrid. No hay concesiones. No, y además, digamos que los tres centrales que ha dispuesto en este partido Luis Aragonés, los tres son de pierna recia, Solozábal, Pachi Ferreira y Juanito, ninguno era de los que se ablandaban, vaya. Villarroya. Había recuperado Fernando Hierro, le dejó el balón a Villarroya. Villarroya que se mete en un lío porque el balón es un regalo para Futre. Futre que tampoco está ahí demasiado acertado, pero volvió a tener problemas en la zaga el Real Madrid. Lo arregla Sanchís. Mitchell desplazando ahora su juego el Real Madrid hacia ese costado derecho que apenas estaba existiendo
Un poquito protagonismo de Mitchell en el juego blanco. Milla, Mitchell, butragueño, sale ahí a trompicones, pero salió del primer regate, ya no pudo con Pachi Ferreira. Cesión envenenada de Pachi Ferreira. Ese esférico que vuelve a recuperar el Atlético de Madrid. Aunque al final da saque de esquina al colegiado. Sí. Muy de acuerdo no está Abel Resino con lo del córner, ¿eh? Muy bueno el saque de esquina. Abel mete los puños. Y un despeje ahí del cancerbero toledano de el Atlético de Madrid. Va a sacar Villarroya. Había conseguido Abel la temporada anterior creo que fue, un récord de imbatibilidad de número de minutos sin recibir un gol, que creo que aún perdura en la liga. Estamos hablando de un portero muy solvente y de un equipo que en todo caso se defendía muy bien, se guardaba muy bien atrás. Antes hablábamos de Villarroya, fíjate, un jugador que a una parte de la afición del Madrid, yo diría que del cuerpo técnico, no terminaba de convencerle para lateral izquierdo. El Real Madrid se fue a buscar al lateral izquierdo de moda, Mikel Lasa. Y sin embargo yo creo que al final en el cómputo global acabó jugando más Villarroya que Mikel Lasa en el Real Madrid. Gritos de Luis Aragonés, de Ovejero. Juanito. Solozábal. Baja a buscar la pelota Juan Vizcaíno. Toca Toni. De nuevo Vizcaíno. Sensación de control por parte del Atlético de Madrid, de saber cómo llevar las riendas del encuentro. Insisto, un encuentro que no estaba siendo brillante en su desarrollo, pero que el Atlético estaba controlando de forma más clara. Toni. No llega la pelota a ver Schuster. Ha recuperado bien ese balón Ricardo Rocha, que metió hacia Mitchell, centro de Mitchell. Se cruza Juanito para que la pelota acabe en saque de esquina. Hombre, el partido es bonito, el partido es muy de ida y vuelta. Es verdad que no estamos viendo grandes jugadas. Tiene una intensidad tremenda, nadie se está dando tregua, no se pierde balón, no se pierde ninguna ocasión de intentar hacer daño, al contrario, con el balón. El partido es de los que no dejan respirar. Vaya tu pega, estaba Rado Mirantich. Los años pasan, Rado, que ahí estaba pendiente de los detalles que pudieran decantar el partido, en este caso que pudieran llevar a la igualada del Real Madrid. Que dos toques más dulces, perdón, Adolfo, de Jika Hagi con la pierna izquierda. Primero para sacar y luego cuando recoge el rechace para volver a ponerlo al punto de penalti. Recuperaron ahí los blancos, pelota de Manolo Sanchís. Es en la zona del campo más levantada, más irregular, por donde cuesta más progresar con el balón controlado. Bullo y Futre, que también dejaron momentos para el recuerdo. Paco Bullo ha preferido que ese balón acabara en saque de banda. Momentos inolvidables, ¿no? Un famoso rifirrafe en el Bernabéu, casi en la línea de banda, con un choque entre ambos. Bullo fingiendo una agresión, Futre que se iba separando de él porque le veía venir y decía: aquí va a pasar algo malo. Sí, dos personajes, Paco Bullo y Paulo Futre. Donato, Manolo, falta de Luis Milla. Puso la pierna muy arriba Milla. Falta sobre Manolo, que no estábamos viéndole en su faceta rematadora. Estaba haciendo una contribución muy física al juego del Atlético de Madrid. Sí, al tener menos gente arriba el Atlético de Madrid, jugar con los dos puntas y por detrás, casi como referencia ofensiva a Bernardo Schuster, lógicamente eso le pide más trabajo a Manolo y menos cercanía al área que si fuera un 9 fijo. Donato, otro de los excelentes lanzadores que tenía el Atlético de Madrid. Esta vez la estrategia no funciona. Vizcaíno se encontró ya muy encima al jugador del Real Madrid. Achendo. Pachi Ferreira. El esférico va a salir, lo permitió Ricardo Rocha, el mismo saca de banda. Sanchís. Fíjate, Adolfo, comentabas que no terminaba de fluir el juego del Real Madrid. Yo creo que tiene mucho que ver
con la poca presencia en el partido de Luis Milla. Un mediocentro muy en el estilo Barça, donde él se crió, de toque corto, de asociación, y este es un partido que no lo permite, no permite ese tipo de juego, y sobre todo tampoco a Milla le acompaña nadie en ese trabajo. Muy bueno ahora el centro de Adolfo Aldana. Ahí veíamos a Fernando Hierro llegando a posiciones más avanzadas. Un Fernando Hierro que me traicionará la memoria, pero creo que este fue el año de su explosión goleadora. Pues lo tengo delante. Terminó la liga, ojo, que estamos hablando de un defensa central convertido en centrocampista. Terminó el año con 21 goles. 21 goles y, déjame que lo mire, máximo goleador del Real Madrid esta temporada. Sobre los 14 de Emilio Butragueño, los 12 de Jika Hagi. Una barbaridad. Cifras mayores las que dejó ahí el malagueño. Es cierto que en este partido lo que le estaba faltando al Real Madrid precisamente era eso. Capacidad de remate, capacidad de llegada. No estaba inquietando a Abel, que es cierto que había dejado una gran intervención a disparo de Adolfo Aldana, pero costaba encontrar otra ocasión clara, evidente, para que hubiera podido marcar el Real Madrid. Futre, Ricardo Rocha. Sale el balón. Seguirán jugando los rojiblancos, acercándose el final de la primera mitad. El Atlético al mando, 1-0. Es Tomás Reñones quien va a sacar. Con mucha capacidad para meter la pelota en el mismísimo corazón del área. Va el envío de Tomás. La pelota que le cae a Donato. Una indecisión en un jugador del Real Madrid. Donato que ha rematado fuera. No se espera el balón Luis Milla. Le sorprende. Donato que no se lo piensa. El juego ya se ha reanudado. El balón lo ha recuperado el Atlético de Madrid. Pero el ritmo empieza a pasar factura a todos, El tragueño. Él le protestaba tímidamente a Marín López. Al riojano. Va a sacar Juanito. Se decide al final. Mete ese balón. Teóricamente buscando la posición de Vizcaíno, pero la pelota se quedó muy corta. Ahí avanza. Avanza hasta que es frenado en falta clara por detrás. Michel. Falta cometida por Manolo. Y creo que lo hemos podido ver en el plano anterior. Y Fernando Hierro ha tardado nada en coger la pelota y colocarla. Esto es un poco la demostración de lo que decíamos anteriormente de la aportación de Manolo en este partido. Tenía que ser el hombre gol, pero a la vez tenía que ser uno más en medio campo. Pues una brega descomunal. Hagi ha conseguido quitarle la pelota a Fernando Hierro y ha dicho, ya tiro yo. Fernando Hierro, entre otras cosas, aparte de un disparo tremendo de cabeza, que era peligrosísimo, era tremendo. De mucha distancia. Al final quien arranca, Hierro. Golpeó Hierro. Se quedó la pelota en la barrera. Buscó ahí, bueno, dos opciones el Real Madrid. Despistar un poco a los defensores rojiblancos. Pero fue la barrera la que ejerció ahí su función. Bullo. Corría Butragueño. Vuelve a cerrar muy bien Solozábal. Carga en el salto por parte de Fernando Hierro sobre Donato. Estaba pensando, Adolfo, que no estaba tan claro que en el Real Madrid de la época alguien le quitara, ni siquiera a Jika Hagi, le fuera a quitar un lanzamiento de falta a Fernando Hierro. Futbolista de muchísimo peso en el equipo. Peso por resultados, por juego, por rendimiento, pero también peso en el vestuario. Un jefe además durante muchísimos años en el Real Madrid. Acababa la primera mitad, llegaba a su término este primer periodo, 1-0 el gol de Vizcaíno en el minuto 1. El derbi de momento se decantaba del lado rojiblanco. Va a comenzar la segunda mitad de este partido
Ya saben, año 92, temporada 91-92, mes de enero, mucho frío, campo pesado, pero un gran partido, un derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Y Juan Carlos Crespo, el Atlético de Madrid, estaba ganando, y lo cierto es que en un partido con pocas florituras estaba haciendo más cosas para merecer ese 1-0. Yo diría, Adolfo, efectivamente que estaba ganando bien. No estamos viendo un partido con un fútbol exquisito, pero estamos viendo un Atleti con las ideas muy claras, con un planteamiento muy claro por parte de Luis Aragonés. Hemos insistido, 3 centrales, 2 laterales más o menos largos, 2 escuderos para Bernardo Schuster, 2 escuderos de lujo, Vizcaíno y Donato, y Manolo y Futre enredando mucho y dándole mucho trabajo ellos dos solos a la defensa del Real Madrid. Toni encarando a Chendo, amaga el cordobés, no se decide a centrar con la pierna izquierda, aguanta la pelota Toni. No ha habido cambios en ninguno de los dos equipos, se mantienen los 11 iniciales. Vizcaíno, Solozábal jugando de nuevo hacia la posición de Toni, hay falta. Y terminó derribando claramente. Vemos como Jika Hagi le deja la pierna a Solozábal y luego como es Chendo quien engancha a Toni. Y veíamos al fondo a Carlos Peña. Es difícil imaginar esa bocana de vestuarios del Atlético de Madrid sin Carlos Peña. Delegado durante muchísimos años en el Atlético de Madrid. Cuidado con ese error de Ricardo Rocha. Manolo, gol. Marca Manolo, el segundo del Atlético de Madrid. Error de Rocha. Y Manolo que no perdona. 2-0. Parecía que reclamaba mano algún jugador del Real Madrid. En todo caso, bueno, esa faceta que tú estabas echando en falta de Manolo, la ocasión de llegar al área y demostrar cuál es su puede que se ayude con la mano, demostrar cuál es su verdadera condición, esa condición de rematador. Vamos a ver, en esta no. En la anterior sí me da la sensación de que puede tocar con la mano. Vemos de nuevo el centro. Rocha mete la pierna y con el brazo amortigua la pelota Manolo. Le queda el balón en bandeja. El centro de Tomás. El control con la mano de Manolo y el gol que subía al marcador. No apreció esa mano Marín López. Y el Atlético que ahora sí ponía tierra de por medio. La salida de Ricardo Rocha, bueno, es tremenda. Y efectivamente Manolo, claro, cierto que por delante se ayuda de la mano y luego demuestra pues lo que ha sido Manolo, un jugador de área con una facilidad tremenda. Ahí está, con una facilidad tremenda para poner el balón dentro de la portería. Manolo, que es uno de esos jugadores que quizá el tiempo no ha sido muy justo con él, porque durante mucho tiempo fue jugador. Vamos a ver la falta, ejecución de Fernando Hierro en ese disparo lejanísimo, detiene con problemas Abel Resino en 2 tiempos. Decíamos que fue importante para el Atlético de Madrid, incluso en un periodo importante para la selección española. Jugador que vivió un par de temporadas bastante productivas. Bueno, más de 2 temporadas. Yo sí creo que ha quedado en el recuerdo, en el colectivo del Atlético de Madrid como un jugador importante y un poco como uno de los estandartes del Atlético de Madrid de esta época, que es un equipo que alcanza éxitos notables dentro de la inestabilidad que proporciona el mandato de Jesús Gil, sobre todo en sus primeros años, ¿no? Dentro de ese equipo tan cambiante de jugadores, de entrenadores y de todo. Manolo sí ha sido un referente y sí ha sido un jugador, yo creo que muy, muy, muy querido por la afición del Atlético de Madrid. Estamos viendo otro lance del partido, es la jugada del gol vista desde otra perspectiva y ahora como el balón claramente toca en el brazo de Manolo y es lo que le permite luego rematar. El árbitro no lo ve, pero está al lado, 2-0. Calderón, que estaba disfrutando una sensación que no era muy habitual, ganar al Real Madrid en el terreno rojiblanco. El Atlético de Madrid y el Real Madrid han mantenido una pugna histórica, lo hemos contado más de una vez. En realidad durante los años 70, aparte de los... yo creo que hasta los años 70, incluso principios de los 80,
el gran rival del Real Madrid en las competiciones nacionales viene a ser más el Atlético de Madrid que el Barcelona, o en todo caso a la par el Atlético de Madrid y el Barcelona. Luego, a partir del mandato de José Luis Núñez y de la llegada de Johan Cruyff, es decir, exactamente de este momento histórico que estamos viendo en este encuentro, es cuando el Barcelona se despega del Atlético de Madrid y alcanza, en cuanto a título y a frecuencia de títulos y dominio y hegemonía del fútbol español, alcanza al Real Madrid. Pero el Atleti todavía en esta época es un equipo muy orgulloso de su historia, de sus recursos, de sus jugadores, y es un equipo que no juega acomplejado, por decirlo así, contra el Atlético de Madrid, o con ese maleficio a priori ya de decir es que son no sé cuántos años sin ganar, es que no hay manera de ganar, y acumulando derrotas consecutivas en derbis. No es el Atleti de esta época ese tipo de equipo todavía. Pero aún así sí es cierto que viendo el desarrollo histórico... Mira, Luis Enrique calentando en primer término. También Maqueda. Y Alfonso. Alfonso, que es en esta época un chaval de 19 años y una de las perlas que se esperan de la cantera del Madrid, jugador del Castilla. Otro que se lleva con la mano. Maquinilla. Y saca ahora el brazo izquierdo para llevarse esa pelota. Jugador, decía Alfonso, de la cantera del Real Madrid, y llamado a ser estrella en el Real Madrid. Luego ha sido un jugador importante en el fútbol español, pero al que tampoco las lesiones le han respetado lo suficiente. Donato. Futre. Ahora cabecea con autoridad Ricardo Rocha. Más difícil para el Real Madrid, más ventaja para el Atlético de Madrid. Un Real Madrid que ahora ha encorajinado. Ahí hemos visto una buena conducción, aunque termina perdiendo la pelota Aldana, con Schuster encontrando los espacios donde aparentemente no los hay. La velocidad por el centro de Solozábal, que ahora se ha ido al ataque, recoge la pelota. Toni va a probar el disparo, se le va. Fíjate, primero el partido se está poniendo muy bonito con las idas y venidas, con los toma y daca. Y fíjate lo curioso del contraataque del Atlético de Madrid, que lo conduce un central y lo remata un lateral. Muy bien, llegan 4 jugadores del Atlético de Madrid y 5 defensores del Real Madrid. El Atleti sabía que ahora podía hacer más daño, aprovechando, bueno, esa tendencia histórica a ser un gran equipo contragolpeador. Y al Real Madrid no le quedaba otra que tomar la decisión de irse arriba. No se entienden ahora Juan Vizcaíno y Manolo. El Real Madrid, estamos viendo un equipo muy de Radomir Antić, un equipo que se arma muy bien atrás, que sobre todo concede importancia a esa estructura defensiva. Un equipo que a estas alturas de la competición en este año lleva pues muy pocos goles en contra. Por aquí lo tendré. 8 goles en contra en 15 partidos. Y que sin embargo, claro... Butragueño se ha cruzado in extremis ahí, metiendo la pierna con fuerza, impidiendo el remate. Pachi Ferreira, no es Juanito, perdón, al que desborda, y Pachi Ferreira en efecto, quien al final manda el balón a córner. No, te decía, un equipo que recibe muy pocos goles y de los dos de hoy tampoco podemos hablar de sistema defensivo. Una aparición de Vizcaíno con un zapatazo y el segundo es Alfredo. Y el segundo un error individual de Ricardo Rocha. Butragueño, entre el trabajo de Manolo y Schuster, le arrebatan el balón. Alfredo Santaelena a punto de entrar, siendo el primer cambio en el partido. En las filas del Atlético de Madrid, Hagi, Mitchell ha metido un gran centro hacia Milla. El pase de Milla. La intención al final, Abel. Y ahí logra darle calma a los defensores del Atlético de Madrid.
Luis Aragonés algo quería retocar. Esta es la acción anterior. Juanito, Schuster y al final Abel. No sé si va a retocar o va a refrescar lo que viene haciendo. Va a poner a algún jugador un poco en la misma línea de lo que tiene en el centro del campo, pero con las piernas frescas. Y Rafa Gordillo, que también parece que se prepara para entrar. Un veterano. Antes lo decías, había mucho de transición en este Real Madrid. Hombre, está desapareciendo ni más ni menos que la quinta del buitre, que es una generación de referencia en la historia del fútbol español. No es hablar de cualquier cosa, ni es fácil pensar en cómo se rehace un equipo después de esa época. Manolo Futre, con qué habilidad ha sacado ese balón Manolo Sanchís con la espuela. Hierro, tirando del Real Madrid, sacando al equipo de atrás. Villarroya, ha caído Hierro, quejándose de una entrada de Tomás Reñones. Hierro, que ya había tenido algún rifirrafe con algún jugador rojiblanco a lo largo del partido. Cartulina amarilla a Mitchell por protestar. Hemos visto unas cuantas patadas en el partido, hemos visto entradas y se la lleva Mitchell por protestar, y además Mitchell me parece que va a ser sustituido, ¿no? Esto es feo de Tomás, porque lo que hace es primero colocarse en la trayectoria y luego dejar la pierna. Pues no sé si... No es sustitución, se venía simplemente a ocupar su lugar natural en la banda derecha. La sustitución ahí está, pero es en el bando contrario, en el Atlético. Se va a ir Donato. Vamos a ver si se confirma esa sustitución mientras toma nota Marín López de esa amarilla para Mitchell. De momento no va a dar permiso para que se realice el cambio. Han transcurrido 10 minutos de la segunda mitad. 2-0. El Atlético de Madrid, que entre otras virtudes ha tenido la de la oportunidad. Minuto 1, el 1-0. Minuto 2 de la segunda mitad, el 2-0. Y en efecto se va Donato. ¿Cuántas veces, verdad, Adolfo, en años posteriores hemos visto la situación inversa? Inicio de la primera parte, primer saludo del partido y el Real Madrid por delante. Y en la segunda parte, pues poco más o menos lo mismo. O en los últimos instantes de partido, recuerdo más de un derbi que haya resuelto el Real Madrid. Bueno, pues hoy las tornas están al revés. Pues por eso, entre otras cosas, está bien de vez en cuando hacer memoria, ¿no? Vemos que también en el Real Madrid ha habido una sustitución. Ha entrado en el partido también Rafa Gordillo, aprovechando el cambio en el Atlético de Madrid. Rado Mirantic ha hecho ese cambio. Gordillo, que como decíamos, ya muy veterano, 35 años, pero que todavía seguía siendo un jugador que aportaba su capacidad para aprovechar la banda y para centrar, con un temple poco acostumbrado. Sí, se ha marchado de Villarroya, en realidad zurdo por zurdo, jugador lateral por lateral, pero con una diferencia. Villarroya es más defensa lateral y Gordillo, y más prácticamente durante toda su etapa en el Real Madrid, es centrocampista de costado izquierdo. Jugador en el Madrid jugó efectivamente en varios momentos de su carrera de lateral izquierdo, pero sobre todo era, digamos que, la imagen simétrica de Mitchell en la banda izquierda, ¿no? Dos jugadores largos, profundos, con muy buen centro, con mucho desborde, y en la época de la quinta, pues dos jugadores desde luego de referencia en el Real Madrid, y supongo que es lo que está buscando Rado Antich con ese cambio. Ha sacado bien ahí la pelota Aldana, intentó la combinación con Hagi, pero el Atlético de Madrid aplicadísimo en defensa. Sanchís juega hacia Bullo, ante la presencia muy próxima de Manolo, del autor del segundo gol. Bueno, Sanchís, una imagen también muy característica, con la camiseta por fuera. Hagi, cuidado con ese balón que ha quedado suelto. Tomás no llegó a despejar bien, casi lo aprovecha Gordillo. Atentísimo Abel Resino. De las cosas que no cambian en todos estos años es cómo suena el Vicente Calderón cuando se pone a apoyar a su equipo. Un Vicente Calderón, luego lo explicamos, que no está lleno para este partido.
El Atlético de Madrid es que además en este encuentro, viendo la situación clasificatoria, llegaba con 21 puntos en segunda posición, el Real Madrid 27 si no me equivoco. Una victoria del Real Madrid suponía abrir márgenes muy grandes, casi dar un golpe muy duro a la Liga, cuando hemos visto a Juan Sabas. Otro clásico del Atlético de Madrid. Y el Atlético de esta forma, bueno, estaba consiguiendo muchas cosas. Equilibrar la clasificación, ganar al rival directo, al rival de la ciudad. Tranquilizar a este hombre. Ahora contaremos algo del baile de banquillos y de alguna anécdota histórica. Pues fíjate, hasta recuerdo en el día después. Esta es la primera temporada que se hace el día después con Michael Robinson de presentador. Y hay alguna historia divertida sobre este equipo y sobre este momento. Luis Aragonés, guantes, mucho frío en Madrid, pero no era esa su preocupación. Su preocupación era la futbolística y de momento le iba bastante bien. Te decía que el campo no se llenó. Cuidado. Recibe Butragueño que dispara, con poca fe detiene a Abel. Que el campo no se llenó, entre otras cosas, se frenó mucho en los 2 últimos días la venta de entradas, o el último día prácticamente, cuando se supo que el partido se iba a televisar, porque Jesús Gil, amigo de los conflictos en todos los órdenes, en lo deportivo, con los técnicos y también con las instituciones, bueno, dijo que no a la televisión, que no pensaba cumplir el contrato que le obligaba, que le comprometía a televisar este y otros partidos, porque quería equilibrar el reparto de los derechos de televisión. Fíjate que estamos hablando de hace ni se sabe cuánto tiempo y las historias se repiten. Entonces el Atlético de Madrid cobraba algo menos, el Real Madrid cobraba poco menos del doble de lo que cobraba el Atlético de Madrid. O sea que fíjate que también en esto se han cambiado los tiempos. Hemos visto una falta fuerte de Rocha después de un nuevo error, derribando a Manolo. Toni se escapa, llega a la línea de fondo, centro de Toni, Bullo, Manolo que probablemente podría haber evitado ahí el contacto con Paco Bullo. Manolo que estaba enchufadísimo al partido. Sí, hombre, y con muy buen rendimiento además, ¿eh? Fíjate, ahí hay una falta en el centro, un saludo. Ahí hay otro saludo. En realidad Manolo lo que hace es agarrar un poco y Bullo era frecuente verle actuar y verle teatralizar las caídas. No siempre se caen no siempre se tiran a la piscina los delanteros. Bullo dejó algunas perlas a lo largo de su carrera. Panchi Ferreira reclama el balón a Abel, quería ahí sorprender, llegando por detrás Butragueño. Hagi que se lamentaba después de que su centro no llevara a ningún sitio. Toni con Roberto Solozábal, de nuevo Toni más suelto en ataque en la segunda mitad, con más espacios y probablemente también con más decisión, con más confianza. El Atlético se había ido sintiendo cada vez más a gusto y además nadando a favor de corriente con ese marcador que había tenido de cara desde el inicio de los 2 periodos. Abre Fernando Hierro, busca a Rafa Gordillo. Gordillo que ha jugado con George Hagi, Jikan Hagi. Corre Gordillo, se mide con Tomás, tiene toda la de perder. La pelota era demasiado profunda y se la queda Abel. Jugó ya con la mano derecha hacia la demarcación del lateral diestro, donde ahora se había metido ahí momentáneamente Juan Vizcaíno. Balón largo de Tomás. Cabeceó Ricardo Rocha. Manolo. Allá va. Gira Manolo. Y ya empieza a encontrar candidatos a acompañar en la contra. El primero, Juan Vizcaíno. Volvieron bien ahora los defensores del Real Madrid. Solozábal. Ahí hemos visto como Mitchell escondía la pierna porque ya tenía una cartulina y no quería derribar ahí a Roberto Solozábal. Pero incluso en el plano físico el Atlético parecía muy superior. Sí, el Atlético de Madrid está trabajando muy bien. Mira, y veíamos junto a Sebas a Gaby Moya, otro de los que comentábamos como habituales en esta temporada en el Atlético de Madrid, sin embargo ausente en el 11 titular del derbi. Siendo Hierro, Aldana. También el Atlético de Madrid físicamente guarda mejor las fuerzas, porque todo el gasto, claro, se puso por delante en el minuto 1 y todo el gasto de elaboración se lo está dejando al Real Madrid.
Hierro. Baja bien la pelota de cabeza Aldana. Centro de Michel. Sale Abel. Rapidísimo. Muy rápida ahí para impedir que el balón llegara hasta Hagi. Schuster. Futre deja pasar, fiándose de su velocidad, pero no contaba con la presencia de Sanchís, que era el último hombre ahí en la zaga del Real Madrid. A la inversa, a ver, Schuster lo hemos visto bastante bien en el inicio del encuentro, y ya hace algún tiempo que no tiene posibilidad o que no tiene ocasión de aparecer en la elaboración del Atlético de Madrid. Ricardo Rocha. Ha pegado el balón en Schuster. Vizcaíno, Michel. Pelota que gana por arriba Pachi Ferreira. Schuster. Esa batalla del medio campo que estaba siendo importante, que estaba siendo una de las claves del encuentro. Otra vez pone el suelo Futre. Esta vez no hubo falta. Balón que recibe Chendo. Bueno, pues claramente ya se habían repartido los papeles. Ya había un equipo dominador del balón, controlador del partido, como era el Real Madrid, y otro plantado atrás, esperando el contraataque para terminar de resolver el encuentro, como era el Atlético de Madrid. Y muy en la línea, Adolfo, de lo que tú decías antes, ya se veía durante la primera mitad. Efectivamente, el Real Madrid hace el gasto de llevar la iniciativa, pero una vez que pisa campo del Atlético de Madrid, las ideas se nublan. Hay muy buenas coberturas, muchos apoyos en los jugadores del Atlético, muy poca fluidez, no hay demasiada presencia, no hay ninguna presencia de Luis Milla en el encuentro, y al Madrid le cuesta llevar el balón hasta cerca de la portería de Abel. Pelea el balón Hagi, pero no es suficiente, porque al final gana esa pugna Bert Schuster. Alfredo, el hombre que ha sustituido a Donato. Schuster. Un larguísimo de Schuster. Toni. No sé si era un disparo o un centro lo que quería. Lo cierto es que le cae la pelota a Paulo Futre. Futre en el área. Le ha ido sacando ahí con oficio Chendo a Futre, que no ha entrado en las fintas del portugués. A punto de resbalar Toni. Centra Toni. Bullo. El balón que le ha caído en los pies a Manolo, pero era casi imposible sacárselo de encima. No logró rematar ahí el delantero rojiblanco. Y fíjate, Miguel Porlán Chendo, después ha tenido relevancia como delegado del Real Madrid. Un gran lateral derecho, sobre todo en la parcela defensiva. El jugador quizá de menos glamour, por ejemplo, en la Quinta del Buitre, un equipo que practicaba la excelencia, que tenía jugadores de fútbol realmente muy vistoso. Y sin embargo, Chendo, autor de grandísimos partidos contra algunos de los mejores jugadores de la época, entre ellos aquel célebre marcaje a Maradona en la eliminatoria contra el Nápoles, en la que incluso le llegó a intentar tirar un caño Chendo a Maradona. Atención a Futre, Futre que ha driblado, deja la pierna Sanchís, falta de Manolo Sanchís sobre Futre. Y ahora le está echando en cara a Futre, que ha exagerado la caída. Jesús Gil muy contenido en el palco. En el palco, pero no en el puesto de la presidencia, porque estaba sancionado. No sé si no sería por aquel roce con el presidente y con el gerente del Compostela, por cuál de ellas, pero estaba inhabilitado para ejercer como presidente del Atlético de Madrid, inhabilitado por la Liga, hasta el punto de que en esas negociaciones que hablaba antes para televisar el encuentro, quien acude Jesús Gil, pero quien acude oficialmente es Gilmarín. Ahí ven, dos auténticos pesos pesados del fútbol en España en esta época, en este periodo. Estamos empezando los años 90, temporada 91-92. Un jugador rojiblanco ahí tendido. El gesto de Pachi Ferreira lo dice todo, muy explícito. Es Juanito quien se está recuperando. La versión de Pachi Ferreira es que ha recibido un golpe en la cara. Juanito que mira también hacia la banda. Y la falta que ha provocado Futre, que vuelve a ser pues todo un dulce para cualquiera de los muchos lanzadores del Atlético de Madrid. Juanito recuperado. Schuster es el elegido, salvo que ahora última hora o bien Juanito o el propio Juan Vizcaíno. Desde ahí otra vez difícil discutírsela a Bert Schuster.
Mirantic, que había introducido un cambio, pero no había sido suficiente para cambiar la tendencia del encuentro. Esta vez se la sabía, se lo había hecho antes Miguel Porlanchendo. Juanito, que se va a meter también a la altura de la barrera para hacerle pantalla a Chendo, que es el más rápido para salir ahí a taponar a un lanzador de gran calidad como Schuster. Esta vez sí salva la barrera, pero el balón no cae sobre el marco de Bullo, se va fuera. Schuster ahí dándole vueltas a lo que acaba de hacer. Saltaron los defensores también del Real Madrid. Ven que no coge curva. Ese esférico. Sí, fíjate que él protestaba la acción de Chendo, pero en realidad parece que tenía decidido tirar al palo de la barrera, tirar sobre la barrera, y en la barrera, fíjate si lo sabían, porque saltan como leones a tapar la trayectoria del balón. Hierro que estaba siendo quien movía, quien galvanizaba el juego del Real Madrid en ese centro del campo ante esa poca presencia que decías anteriormente de Luis Milla. Hierro parece que había centralizado ya todas las funciones, tanto de destrucción como de creación. Bueno, pues me parece que vamos a ver a Luis Enrique en acción. Y si el cartel que está ahí preparado se confirma, sería por Adolfo Aldana, ¿no? Tenía que buscar, ir tocando teclas Radomir Antic, porque cada vez pintaban peor las cosas para el Real Madrid, mejor para el Atlético de Madrid. Deja salir Paco Bullo, Paulo Futre. Un clásico. Pues, insisto, era como una historia 1000 veces repetida. Encontrarse en un terreno de juego. Fíjate, Bullo está estrictamente pendiente de Paulo Futre para intentar chocar. Mira, se ha olvidado de la pelota, está pendiente nada más que de Futre, ve venir a Futre y está en la trayectoria de Futre. Y luego, eso sí, cuando chocan, saltan los dos por igual. Cuando chocan es un concurso de estos de piscina, a ver quién hace el doble mortal con clavada perfecta. Con lo que me quedo de esto, Juan Carlos, al final es con la buena relación que han tenido después, cuando ya no han sido futbolistas en activo, los dos. Bueno, te voy a contar una anécdota. Este es 91-92, coincide con el primer año que hace transmisiones taurinas que televisa la Feria de San Isidro, Canal Plus. Bueno, antes del derbi de vuelta, en el palco de Canal Plus, como invitados a ver pues una de las tardes, estuvieron juntos, hablo de memoria, pero que yo recuerde, Michel, Gordillo, Futre, Tony, como 5 o 6 jugadores de los dos equipos perfectamente y tranquilamente compartiendo una tarde de una... Cuidado, Butragueño ha dejado para que Hagi lo intente, la pelota atrás, Michel no va a llegar, al final es solo Zabal quien consigue mandar el balón a córner. Digo, compartiendo una tarde al margen del fútbol. No te imaginas tú ahora en un acto a 2 jugadores del Madrid, 2 jugadores del Barça, si no es dentro de la selección, de este tipo. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digamos que en esta época el fútbol era más normal. Ahí está Luis Enrique. Preparado el asturiano. Efectivamente, por Adolfo Aldana. Mira, entrevista a pie de campo al jugador que se está marchando. Yo en esta época a mí me tocaba hacer muchos NGs, muchos reportajes por los campos, pues para buscar imágenes de después y demás. Vamos a ver primero el córner y ya te sigo contando historias de Abuelo Cebolleta. Preparado Luis Enrique ya para darle ese empujón al Real Madrid que necesitaba con la entrada del asturiano. Evidentemente buscaba velocidad y buscaba gol. Radomir Antic, que era lo que necesitaba a su equipo. Pero el Atlético de Madrid seguía siendo muy eficaz en tareas defensivas. Schuster. Manolo. El autor del 2-0, Tony. De nuevo Manolo utilizando bien el cuerpo para proteger a Antemilla, aunque al final termina perdiendo. Falta de Juan Vizcaíno sobre Michel. Te decía, Adolfo, que era normal terminar el partido y después del partido rueda de prensa de los entrenadores. No estoy hablando de cualquier entrenador, por ejemplo de Johan Cruyff, y le pedías que te atendiera un momento y terminada la rueda de prensa, después de haber dado la rueda de prensa, iba por las televisiones y tus 3, 4, 5 preguntas se las hacías y te las contestaba normalmente. Se marcha Futre. Por Sebas claramente lo que se busca es recambio. Mira, ahí está Futre dejándome mal porque ha decidido que mejor habla después. He ido a abrigar antes de atender a la prensa.
Sebas un extremo muy rápido, otro jugador que yo creo que también ha quedado muy marcado en el ideario, en la tradición del Atlético de Madrid por su identificación con el club. Juan Sabas, que además en los días previos había contado como uno de los probables titulares, un jugador habilidoso y también muy rápido, pero al final Luis Aragonés había buscado un equipo distinto y los hechos demostraban que había acertado de pleno. Atención a la falta, buscando la sorpresa el Real Madrid, sacando muy rápido. Enésima contra rojiblanca. Manolo que ve como el balón que quería abrir hacia la banda izquierda se queda a mitad de camino. Y buen trabajo de Luis Milla. Sanchís. Te decía Adolfo, dentro de esas historias de los viejos tiempos, de abuelo Cebolleta, digámoslo así, en las dos transmisiones, esta es la temporada de la primera liga de Tenerife, la primera liga que se resuelve en Tenerife. Yo creo que fue en la segunda, no sé si en la primera o en la segunda, antes de iniciarse el partido, a mí me tocó hacer el palco en el Heliodoro. Josep Pedrerol le estaba haciendo el palco en el Camp Nou y se lo pedimos y con la mayor naturalidad. José Luis Núñez, presidente del Fútbol Club Barcelona, y Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, se pusieron un auricular, se saludaron y se desearon suerte en directo y a través de la televisión uno con otro antes de empezar el encuentro. Digamos que la relación con los medios de comunicación en general, no te digo ya con la televisión, era todo mucho más natural, mucho menos encorsetado y a mí me parece que más lógico, mucho más cercano desde luego a lo que espera un aficionado de sus presidentes y de sus jugadores. Ese tipo de escenas hoy son ciencia ficción. Ciencia ficción, se lo cuentan a los chavales que empiezan y no se lo creen. Había fuera de juego, aún así había llegado otra vez atentísimo Abel, que estaba cuajando un muy buen partido en la línea de todo el Atlético de Madrid, de concentración, de intensidad. Ahí vemos repetida la acción del fuera de juego del futbolista del Real Madrid. Ahí donde se produce, sí. Toque de cabeza, ya un jugador adelantado. Villarroya y Aldana, que habían dejado el 11 del Real Madrid para que entraran Gordillo y Luis Enrique. Luis Enrique, al que hemos visto cayendo en la banda izquierda. Pero aunque el Real Madrid tenía ese control aparente del partido, la realidad del resultado decía otra cosa. Schuster. Manolo ha visto ahí el movimiento generoso ahora de Alfredo Santaelena. Juan Sabas, quien quería llegar a esa pelota. Hagi. Sin soluciones en el Real Madrid. Un Real Madrid que antes de que llegara el parón de Navidad, bueno, había sumado un par de empates. Parece que había ralentizado un poquito su marcha, pero que no hay que olvidarlo, lo hemos reseñado, era el líder de la competición de Liga. Ha cortado de cabeza Juanito, insisten los blancos, Milla. Hierro, buscó ahí a Rafa Gordillo, pero se le fue la pelota. Rafael Gordillo, que ahí no pudo llegar a dominar ese balón. Probablemente los sucesos que hemos apuntado y que ahora desarrollaremos en el Real Madrid tienen también algo que ver con este partido, con la sensación del Real Madrid en este partido, en el que pierde frente al Atlético de Madrid, en el que da sensación de estar superado por el Atlético de Madrid, al menos en cuanto a ocasiones o en cuanto a claridad en las ideas. Desde luego llegadas del Real Madrid hemos visto muy pocas. Y bueno, eso acabaría precipitándonos o llevándonos a un mes de enero convulso y con muchas consecuencias para el Real Madrid esa temporada. Una temporada en la cual el Atlético de Madrid iba además a llevarse otro premio, pero sería en otro momento, aunque también ante el Real Madrid. También Radomir Antic. Creo que son 3 jornadas más las que iban a estar al frente del Real Madrid antes de que Leo Benaker tomara el control total. Y ahí vemos un rifirrafe más dentro del partido, con Sanchís como protagonista. Partido áspero, pero bueno, en la línea de lo que se presupone en un duelo de tanta rivalidad. Ninguna concesión. Schuster espera que llegue por el lado izquierdo Tony. Qué clase.
Pone la pelota donde quiere el alemán. Sanchís, que llega muy apurado, pero consigue evitar que reciba Manolo. Saca bien ahora la pelota el Real Madrid. Mitchell acompaña a Hagi por el lado derecho. Mitchell, que ve ahí al rumano, centro de Jika Hagi. Por el centro era indestructible la defensa del Atlético de Madrid en este partido. Ya fuera Pachi Ferreira, Juanito, Solozábal, se multiplicaban para sacar balón tras balón. Sí, además esos balones colgados buscando el remate de cabeza tienen más sentido a balón parado cuando se puede incorporar Fernando Hierro que en jugada normal, cuando el que te puedes encontrar ahí para cabecear es Emilio Butragueño, por ejemplo, como en esta ocasión. El Atlético de Madrid que esta temporada, como decíamos, bueno, iba a terminar tercero, en la liga que, como antes recordaba Juan Carlos Crespo, ganó el Fútbol Club Barcelona, con el Real Madrid quedándose a un punto después del partido de Tenerife, pero de por medio hubo una final de Copa. Sí, hablábamos de cómo se precipitan los acontecimientos a partir de este partido. En realidad dos fechas, dos jornadas después de este partido. En el Real Madrid, fíjate, estos solés probablemente le hicieron mucho daño, le hicieron pensar a Ramón Mendoza. En el Madrid se establece o queda muy, muy firme que el equipo de Radomir Antić es muy sólido, funciona muy bien, pero no da espectáculo. Así que al final ese movimiento que se podía prever de Leo Benaker, fichado como secretario técnico, acaba con un enroque muy curioso, y es que Benaker pasa a ser entrenador y Radomir Antić pasa a ser secretario técnico, es decir, invierten los papeles, con lo cual ya no se sabe quién es el jefe de quién. Se entiende que a Benaker lo habrían fichado por algo. El Real Madrid empieza a dudar, ya con Benaker en el banquillo, empieza a dudar en Liga, empieza a dudar. El Barcelona va remontando, llegan a la última jornada en Tenerife y se produce la primera de las dos ligas de Tenerife, en la que el Madrid, en la última jornada en el Heliodoro, se deja el título de Liga. Y por el camino, el Real Madrid, ya con Leo Benaker, también cae en Copa de la UEFA, cae eliminado por el Torino en el mes de abril, y pierde, que era el partido al que tú te referías, Adolfo, aquella célebre final de Copa del Rey con gol de ese hombre, de Bernardo Schuster, con uno de los dos goles, el otro de Paulo Futre. Es decir, fue una temporada bastante dulce para los rojiblancos en su rivalidad con los seguidores y con los jugadores del Real Madrid. Y las vueltas que da la vida, nunca sabremos qué habría sucedido si Radomir Antić hubiera seguido al frente del Real Madrid, pero lo cierto es que el Barcelona había ganado una liga nada más con Johan Cruyff. Esta sería la segunda, luego vendría la tercera otra vez en Tenerife, y luego la cuarta en la última jornada, en esta ocasión sobre el Deportivo de La Coruña. Bullo tenía este sentido del espectáculo. Algo que le encantaba, por otra parte, porque era algo que no rehuía. Así que decía, estamos probablemente en un momento cumbre, o en un momento crítico en la consagración del Dream Team, porque al final, si el Real Madrid se hubiera llevado esta liga, y probablemente con Prosinski recuperado para el año siguiente, y con Hagi menos metido en dudas, pues vete a saber que nos hubiera deparado la historia del fútbol. Pero fue decisiva esta temporada para encumbrar a un Barça que de paso no solo ganaría la liga, sino que ganaría su primera Copa de Europa, otro de los estigmas que se sacó de encima esta misma temporada el Barcelona en la final de Wembley contra la Sampdoria. Así que lo que era un invierno dulce para el Real Madrid en cuanto a resultados acaba convirtiéndose en una primavera extremadamente amarga, con esas derrotas que comentamos: la Liga en Tenerife, la eliminación en la Copa de la UEFA frente al Torino, la final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, y ya el clavo o la guinda, a ver que su eterno rival consigue la primera Copa de Europa, que no era tontería entonces, porque el Madrid presumía muchísimo, presumía con toda la razón del mundo, de ser el único equipo español que había ganado la Copa de Europa precisamente hasta la primavera del 92. Todo eso era el contexto en el cual al final se marcó esta temporada 91-92. Dentro de él encontramos este partido que ya estaba viviendo su último tramo, con ese 2-0 que se mantenía desde el minuto 2 de la segunda mitad, y con un Atlético de Madrid que estaba terminando por desquiciar al Real Madrid, que era incapaz de llegar hasta el área rojiblanca. Fíjate, el Atlético lo que ha hecho ahora ha sido separar un poco más a sus jugadores, separarlos en buena lógica con la
cuando tiene la posesión. Los jugadores del Madrid llegan mucho peor a la presión, y eso pues permite que el Atlético de Madrid deje una sensación de superioridad y de desahogo que, bueno, la ha tenido en el partido, aunque no sé si tanta como puede parecer en este momento. Falta que ha sacado rápido Fernando Hierro buscando la sorpresa hacia Mitchell. Una jugada un tanto acelerada que no le ha funcionado al Real Madrid y que también ha generado la reacción un poco de mofa en la grada del Calderón. Y con la mirada buscaba Ricardo Rocha qué hacer con el esférico. Al final lo adelantó para que busque ahí soluciones el Real Madrid. Luis Enrique, en esa pelota dividida entre Luis Enrique y Abel Resino, se enfada y mucho el asturiano. No sé si pidiendo penalti. No, Abel no llega a atajar. Probablemente está pidiendo simplemente córner, pero es que tampoco es. Toca Abel y después toca en la pierna de Luis Enrique. Vamos a ver la sensación que me da, ¿eh? Abel llega a balón. Sí, no sé qué sensación te da a ti. A mí me deja esa, ¿no? Que toca balón y que luego toca el balón en la pierna de Luis Enrique. Lo cierto es que al final el árbitro terminó indicando saque de esquina, sí, que probablemente era lo que no podía ser nunca, ¿no? Podía haber una opción de penalti, poco probable, pero podía existir, o bien saque de portería, pero el colegiado al final se decantó por el córner que se lanzó sin que ocurriera nada. Hierro no consigue llegar a esa pelota butragueño. Recibe Luis Milla. En el Madrid ya están haciendo un poco la guerra por su cuenta, buscando cada uno su propia solución, ¿no? Fíjate, Hagi donde ha bajado a intentar organizar, Gordillo que se viene a ofrecer para ver si se le ocurre una por fuera, pero da más sensación de que están pensando en balones largos o en algún destello individual que en controlar algo el juego del partido y llegar por aplastamiento. Aún así, lo que no se le puede negar al Real Madrid es que se mantiene en la pelea y que no se rinde. Ante un Atlético tremendamente seguro atrás. Se dio un dato bastante particular después de este partido que iba a terminar ganando el Atlético de Madrid. Eso ya no es un secreto. Creo que está un mes el Atlético de Madrid sin conseguir ganar en Liga. Le llega una especie de resaca post-derby que le cuesta superar, pero bien es cierto que luego terminó la temporada muy bien. El tramo final de la campaña fue excelente. Vemos de nuevo repetida esa acción que dejaba dudas. En esta toma a mí también me quedan más dudas. Sí, es posible que hubiera ahí penalti de Abel sobre Luis Enrique. Schuster. Ahí hay un pique más, el enésimo. Ahora estaba metido de por medio. Llega Hagi. Entrada de Fernando Hierro también muy dura sobre Schuster. Dice que al balón, ¿no? No era la primera que hacía en el partido. Y llega Juanito a meterse también de por medio. Este es el pique anterior entre Luis Enrique y Pachi Ferreira. Bueno, la verdad es que toca balón, sí. Toca balón, lo que pasa es que yo creo que apunta la pierna y por el camino se lleva el balón. No lo sé. Ha tenido el partido muchos lances de ese mismo estilo. Recupera el Real Madrid. Y sin embargo, para la calentura, para lo que se están jugando y para lo que es un derbi, el comportamiento de todos los jugadores es muy noble, ¿eh? Yo creo que se entiende como algo que va metido en este tipo de encuentros. Ninguno de los jugadores, es verdad que hemos visto como en más de una oportunidad se encaran o llegan a gritarse, pero no hemos visto que nadie pierda los papeles. Ni una sola tangana, ni un solo barullo alrededor del árbitro, ni una sola situación de estas de presión al colegiado o de presión al jugador que ha hecho la falta. A eso me refiero con la nobleza. Solo Zabal. Y no es fácil, sobre todo para el Real Madrid ahora mismo, estar en ese campo perdiendo 2-0 y con el público coreando y jaleando de esta manera a su equipo, al Atlético de Madrid, al eterno rival, insisto. Como tú destacabas, el Real Madrid estaba
intentando acabar de la mejor manera posible, con dignidad, pero era cierto que tenía todos los triunfos en su mano el Atlético de Madrid, que podría conseguir el tercero. Manolo con la zurda detiene Bullo. Se aguantó mucho ahí hasta que vio claro el disparo Manolo. Bullo bien colocado bajo los palos del marco del Real Madrid. Pero el palizón a correr que se están dando, ya has visto que la inmediata, bueno, es la lógica, ¿no? Pero no da un respiro Bullo a sus compañeros para decir, bueno, nos organizamos y jugamos. Es recoger el balón y decir, venga, para allá. Falta sobre Luis Enrique, falta cometida por Alfredo. El balón está en movimiento, tiene que sacar de nuevo el Real Madrid. Ya todos son prisas. Veían a Luis Enrique, que había dejado, bueno, esta jugada con un posible penalti. Penalti, bueno, hablamos evidentemente de fútbol ficción, sí, hombre, que de haber sido indicado hubiera dejado 15 minutos finales, hombre, nos deja un final de partido tremendos. A ver, que al final sujeta la pelota ante Emilio Butragueño y que va a sacar el largo. La afición rojiblanca celebrando ya por adelantado la victoria. Gordillo vuelve a tocar de cabeza a Gordillo, pero el balón es para el Atlético de Madrid. Schuster. De tocar y de mover el balón para Schuster. Insisto, administrando los recursos físicos, pero tocando el balón con una clase. Haciendo que el equipo funcionara en torno a él, en torno a esos desplazamientos. Hierro con muchísima fuerza, metiendo la pelota larga hacia Luis Enrique. Luis Enrique, que había sido recurso permanente desde que entró en el partido, que se había vaciado siguiendo las consignas de Radomir Antic, aprovechando, bueno, una posición casi más de extremo zurdo, pero tampoco por ahí había logrado el Real Madrid llevar al límite a la defensa rojiblanca. Que saquen otro balón que este tiene dueño, ¿no? La afición del Atlético de Madrid, que también ponía de su parte, ¿no?, para que el partido acabara lo antes posible. Tampoco estaba tan establecido lo de los recoge pelotas. Se jugaba con un balón y cuando se perdía se sacaba otro. No había 5 balones en liza. Mencionabas antes, muy rápido, Adolfo, la situación del Atlético de Madrid y los tumbos que dio después de este partido. Recuerdo que en el día después hicimos una cosa muy rara, un rap que cantaba Michael Robinson. Cuando se produjo el cambio, el enroque de Antic y de Leo Benaker, y curiosamente el estribillo de ese rap, que era evidentemente una pieza cómica, pero que en su tiempo muy célebre en el día después aquel, comentaba eso, que era algo así como: vaya semana de guasa, Antic se lo cargan y yo dejo a Luis en casa. Y salía Luis Aragonés, pero salía Jesús Gil diciendo: yo me quedo con Luis, yo me quedo con Luis. Las vueltas que dio esta temporada tan curiosa y tan apasionante en la historia de la liga. Llena de vuelcos, llena de vaivenes y, bueno, de lo que a fin de cuentas nos gusta en el mundo del fútbol, ¿no? Ese carácter imprevisible que hace que cada partido y cada temporada tenga su vida propia, su historia propia. Saque de esquina que ataja Abel. Vamos a ver, porque el colegiado está a punto de pitar. Lo hace en este preciso instante final del encuentro. Como ven, algún objeto que cae al campo ahí muy cerca del colegiado de Marín López. 2-0 Vizcaíno, minuto 1. Manolo en el 47, en el 2 de la segunda mitad. Y el Atlético de Madrid que frenaba al líder. Efectivamente, y yo creo que sobre todo, hombre, un placer y un gusto revivir este tipo de enfrentamientos que forman parte, insisto, de la historia de nuestro fútbol. Era el año 92, Schuster y Mitchell que se iban conversando camino de la bocana de vestuario, saboreando sensaciones muy opuestas después de lo que había ocurrido en el partido. Nosotros